mi micrófono, por favor, porque se está viciando. Pues acompáñenme a orar. Tengo algo muy importante que decirles hoy. Señor, gracias porque hoy podemos estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque tú has enviado tu palabra con un propósito y sabemos que cumplirá los planes y propósitos que tú has diseñado. Gracias por el motivo por el cual enviaste. Gracias por cada persona que está hoy aquí, que podemos estar aquí, los que están conectados. Pido que tu palabra caiga en buena tierra y tú seas glorificado hoy. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy, miren, antes de darles el título, quiero que abran sus Biblias en Efesios 5:14. ¿Cómo están? Bien, no estoy solo aquí yo, ¿verdad? Bueno, porque de eso se trata el mensaje de hoy. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, a ver, ¿lo podemos leer juntos? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Se lo puedes decir al de al lado, por favor? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Pues el tema de hoy es dormido en la iglesia. Así se llama. Tengo 2, 3 clientes por aquí que ya son clientes frecuentes y que saben de lo que hablo. Miren, el Espíritu Santo, cuando vemos ese pasaje de Efesios, el Espíritu Santo dice que los que están dormidos, que los que están muertos, aunque biológicamente son distintos, son diferentes un dormido que un muerto, sin embargo, parecen iguales. El muerto y el dormido se parecen mucho. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos. El dormido es como un muerto, es lo que está diciendo aquí. Dice, levántate y te alumbrará Cristo. Y tal vez la iglesia no está muerta, pero al estar dormida es como si estuviera muerta y tiene que levantarse. Y hoy quiero hablarles brevemente, bueno, digo yo brevemente, 8 puntos. Algunos van a ser breves, otros a lo mejor voy a dedicarle un poquito más de tiempo, pero 8 puntos en este mensaje de despiértate, de dormido en la iglesia. Y quiero que veamos un primer caso, que es el caso de Eutico. La primera, ahí está, me parece número 1, el caso de Eutico. ¿Se acuerdan de este nombre, Eutico? Y yo realmente siento pena por este hombre, por este joven Eutico, porque él no solo se quedó dormido mientras el apóstol Pablo predicaba, lo cual ya era malo, sino lo triste es que le había dado calor, yo creo, estaba en una ventana y se cayó de la ventana, pero se cayó hacia afuera de la iglesia. Y al caerse, se está viciando mucho aquí. Al caerse, si no, pásame el otro micrófono tal vez. O bueno, ahí va. Al caerse, pues se murió, porque cayó de varios pisos de altura. Entonces no es lo triste que esté dormido. Está Pablo, si está Héctor de Luna predicando, pues sí, que se duerma. Y aquí pues que se caiga de la silla cuando mucho, pero este se cayó con el apóstol Pablo y desde un tercer piso. Y miren, vamos a leerlo en Hechos 20, versículo 7. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. ¿Ya están ahí? Sí. Dice que Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, si se quejan de que yo a veces me alargo y que digo que van a ser breves y no son breves, bueno, se tardó hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, lámparas que no eran como estas lámparas eléctricas, sino eran lámparas que producían calor, aparte de luz. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, ¿qué le pasó? Rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y se levantó. Y dice que fue levantado muerto. Él ya no pudo levantarse, lo tuvieron que levantar. Ahora, si lo mismo sucediera a los dormilones de la actualidad,
tendrían las iglesias que tener su panteón particular, yo creo, para sus creyentes ahí, que para sus propios miembros. Y miren, no hay predicador, por experimentado que sea, que no le haya tocado ver cabecear a alguien de su público. Y a lo mejor tú eres de esos, no de los predicadores, sino de los que cabecean. Ahora, ¿cuánta gente asiste a una iglesia que en el mejor de los casos se está durmiendo? O sea, ese es en el mejor de los casos, pero la realidad es que lo que pueda estar pasando es que se está muriendo. ¿Por qué? Bueno, pues porque al estar dormido es muy parecido a estar muerto. Y Pablo va y le aconseja a otro joven, a Timoteo, y le dice: aviva el fuego del don de Dios. En otras palabras, le está diciendo: no dejes que se extinga, que no se apague. Es como cuando tienes los carboncitos y tienes que darle una movidita ahí para que se avive este fuego, o hay que echarle más leña. Bueno, él le estaba diciendo a Timoteo: aviva ese fuego, no dejes que se apague. Y ese es el mensaje de hoy. Cuando estoy hablando de los dormidos en la iglesia, en realidad lo que vengo a decirles es que tenemos que tener a lo mejor una pequeña sacudida o una muy grande sacudida para poder despertarnos y estar bien. No permitas que el cansancio te gobierne. Esfuérzate, lucha, mantente en la batalla, aférrate a la vida, que es Jesús. Que nada te aparte de él. Número 2, la segunda cosa, son breves, les digo. La segunda cosa es: ¿por qué la gente se duerme en las iglesias? Y yo tengo aquí cuatro cosas que quiero mencionar. Podrá haber muchas más, pero la primera es por la tradición. Muchas veces estamos de alguna forma entrenados a hacerlo, porque desde niños se nos permite acostarnos, cuando están así chiquitos los niños, se les permite que mientras están en la iglesia, pues hay que llevarlos a la iglesia. ¿Dónde los dejamos? Pues acuéstate aquí en la silla. Y yo me acuerdo, íbamos a los congresos de Puebla y nos llevábamos a nuestros hijos y pues les comprábamos colores y todo para que se distrajeran ahí, porque no había quien los cuidara. Y pero me tocaba ver muchos niños acostados, y es normal, son niños, están cansados, pero el problema es que cuando crecen ya se acostumbraron que en la iglesia uno se va a dormir, y es como una tradición dormirse en la iglesia para ellos, tal vez, o para muchas otras personas, y las tradiciones nos impiden conectarnos con Dios. A veces hay tradiciones que nos tienen amarrados y que nos bloquean el conectarnos con Dios, y se nos hace entonces muy aburrido y nos dormimos. Un segundo factor es el factor físico. Los factores físicos: algunas veces las iglesias no están bien ventiladas y eso forma un ambiente pesado. Aquí la zona hace mucho calor, y cuando las reuniones son en tarde, hace mucho nos congregábamos en un lugar donde no había techo y había una lona, y no sé a quién se le ocurrió que las reuniones fueran como a las 12 del día. Entonces esa lona pues era como ir a un sauna, ¿no? O sea, sumamente pesado. Digan, pues háganla a las 7 de la mañana cuando está un poquito más fresco, que la lona no está tan caliente. Bueno, los factores físicos influyen. Fue el caso de lo que le sucedió a Eutico, lo que leímos ahí en Hechos. El calor de las lámparas lo llevó a irse a sentar en una ventana de donde se cayó. Ahora, hay un tercer motivo, que es la indiferencia. Hay gente que de plano no le importa. Y aunque quisieras que no existiera la indiferencia, sin embargo, no podemos dejar de reconocer que esta es una razón real. Hay gente que no le importa. Puedes dormirte por falta de interés. Mientras que unas personas están como esponjitas y todo lo que dicen están captando, y dices: oye, qué bien estuvo el mensaje. Otros salen: pues ¿cuál mensaje? Mensaje. Y no, o sea, no pescaron lo que estuvo pasando ahí. No tienen interés, no quieren llegar, llegan tarde y ya quieren que se acabe. Y ojalá que se apure porque se me va a acabar el zacahuil de ahí enfrente. Y anda, apúrale ya. Y hay una indiferencia entonces. Pero hay un cuarto caso, y aquí yo soy responsable de esto: es que los que predicamos podemos ser los culpables, porque
Si no organizamos bien nuestro material, si no oramos, si no buscamos a Dios, si no venimos a dar la palabra correcta, no damos en el blanco. Y, y una mala preparación puede llevar a que un mensaje sea muy aburrido, puede causar que tanto el mensajero como el que recibe el mensaje sean responsables. Entonces yo también tengo mucho que ver en esto. Pero no importa cuál sea la causa de dormirse en la iglesia, debemos tener cuidado de no quedarnos dormidos. Así es que ayúdame otra vez, dile al de al lado, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, dile más directo. Número 3, quiero que veamos que el estar despierto es una orden y es una advertencia. Busquen Marcos 13:32. Ustedes podrán leer ahí todo el capítulo, pero yo quiero leer esta parte, Marcos 13:32 en adelante. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y luego me dice aquí 3 cosas. Número 1 es, ¿me van siguiendo? Número 1, mirad. Número 2, velad. Número 3, orad. Estas cosas van de la mano, pero yo quiero recalcar la de en medio, la de velad. Mirad, velad y orad. Y estas son órdenes, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero, y dice ahí, mandó que velase. O sea, es una orden, es un mandamiento. Tienes que estar velando, así como tienes que estar orando, así como tienes que estar poniendo atención, mirando. Dice entonces, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Es decir, no es opcional, es una orden. Y luego el 35 vuelve a decir, vean cuántas veces aparece la palabra velad de alguna o de otra manera. Ya vimos en el 33 que decía mirad, velad y orad. Ya vimos en el 34 que dice que mandó que velase. Y ahora en el 35 dice velad, pues porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Y el 36 me vuelve a decir, también dice, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y luego el 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces, esta orden viene a ser una advertencia porque no sabemos cuándo vendrá el Señor, pero el Señor va a venir. No sabemos si va a ser en la mañana, si va a ser en la tarde, si va a ser a medianoche. No sabemos si va a ser hoy, si va a ser mañana, si va a ser dentro de un año. No lo sabemos. Por eso tenemos que estar velando, orando, y tenemos que estar poniendo atención, mirando. Es una orden, pero es una advertencia. Despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo estaba viendo estas palabras que ahí aparecen traducidas como velad. En el griego hay 2 palabras que fueron utilizadas ahí que son muy similares. Una es agrupneo y otra es gregoreo, algo así. Y una quiere decir estar insomne, o sea, como cuando no te puedes dormir en la noche que tienes insomnio. Porque, ¿por qué tienes insomnio? Pues tal vez tienes una preocupación, tienes una cuenta por pagar, un problema, no sé cuál haya sido, pero no te puedes dormir. Bueno, de esta forma, una de estas palabras es que tú tienes que estar velando porque estás preocupado, ocupado, o estás pendiente, sabes que tienes algo que hacer, pero también quiere decir mantenerse despierto, quiere decir velar, quiere decir estar vigilante o vigilar. Vuelvo a leer Marcos 13:36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. La Nueva Versión Internacional me lo dice de esta manera: no sea que venga de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes, se los digo a todos, manténganse despiertos. Acaba de haber un congreso, estuvo Poncho y Gaby allá en Puebla, y hablaba de esto, de mantenerse despiertos, es así, ¿no?
hay que estar despierto, no hay que dormirse. No, si estás cabeceando, o sea, pues no sé, échate agua, pícate los ojos, no sé qué quieras hacer, pero pícate el estómago, algo, pero no te duermas. No te duermas, y estoy hablando espiritualmente. Yo sé que hay cansancio y de pronto te duermes, pero espiritualmente la iglesia puede estar dormida, lo que es igual o prácticamente a estar muerto. Todo este capítulo 13 de Marcos nos dice cómo vivir mientras esperamos la venida de Cristo. Y les digo rápido, así en resumen, algunas cosas. Dice que no nos dejemos confundir por declaraciones confusas ni interpretaciones vanas de lo que ocurrirá. Nos dice también que no debemos temer hablar a otros de Cristo. No debe importarnos lo que puedan decirnos ni hacernos. Debemos soportar por fe y no sorprendernos de las persecuciones. Debemos estar moralmente alertas y debemos ser obedientes a los mandamientos para vivir fundados en la palabra de Dios. Y este capítulo no se escribió para promover discusiones, sino para estimularnos a vivir de una manera recta. O sea, no es para decir, es que el Señor cuando viene, no es para pelearnos entre lo que unos creen y otros, no, es para que estés alerta, para que estés pendiente. En Marcos 13, a veces encontré que es un discurso que a veces lo llaman el discurso del Monte de los Olivos, y aquí habló Jesús mucho de dos cosas, sobre los postreros tiempos y sobre su segunda venida. Entonces es bueno estudiar y estar enterado y entender que nos está advirtiendo, pero nos está ordenando que estemos velando, que nos mantengamos despiertos. Así tenemos que ser. Él los exhortó a que estuvieran alertas y preparados para su venida. Así es que hay que mantenernos despiertos, hay que estar velando. Número 4. Ya vamos a la mitad. 4. Los roles de los padres y sus hijos. O sea, hay cosas que hacen los padres o hacemos los padres, y hay cosas que hacen los hijos. Y quiero hacer como una analogía tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Qué pasa en lo natural? Cuando un papá tiene un hijo y el hijo tiene que ir a la escuela, ¿qué hace el papá? Lo normal, un niño de primaria, estoy hablando de jardín de niños, va y lo despierta porque está dormido. Por lo general, el papá tiene que ir a despertar, o sea, el adulto, el maduro, despierta al que está chiquito. Esto es común. El grande va y le ayuda a prepararse también. Le da de comer, porque el niño no puede comer por sí mismo. En lo natural, el papá lo despierta, lo baña, lo viste, lo prepara y luego hasta lo lleva a la escuela para que se siga preparando y vaya aprendiendo y se prepare para la vida. Eso pasó conmigo, me tenían que despertar y no, o sea, otro ratito, ¿no? Y no quiere uno levantarse. Pero llegó el momento en que crecí y ¿qué pasó? Ya yo me levantaba solo. Ya yo tenía un despertador que yo era responsable de ponerlo. O sea, ya estoy hablando de tiempo de secundaria, de primaria a lo mejor no, pero ya tenía un despertador y yo le ponía la hora, a qué horas me iba a levantar para irme a bañar y ya para irme a la escuela. Y al principio, cuando estaba en primero de secundaria, me llevaban a la secundaria, pero ya me empecé a sentir yo grande y dije, no, yo ya me puedo ir. Y ya yo me iba caminando a la Pedro, de aquí a la Pedro, y siempre me daban ray, gente ahí me hallaba amigos que los llevaban sus papás y me acercaban. Y llegaba temprano a la escuela. Siempre me ha gustado, cuando ya tuve oportunidad más adelante de meter horas, de escoger mi horario, yo siempre quería las horas temprano para ya tener libre la tarde. Pero se va uno haciendo responsable. Qué triste sería que ya está bigotón el muchacho, ya está trabajando y tienes que levantarlo. Ándale, levántate, vete a trabajar. No, que trabajen los otros. Ándale, órale, tú eres el gerente de la fábrica, ¿no? O sea, levántate. Imagínense qué triste sería llegar a un punto así. Claro que el que va creciendo se va haciendo responsable y sabe que tiene cosas que tiene que hacer y se prepara él. Ya no lo tienen que bañar, ya él se baña solo, ya no le dan de comer, o a lo mejor le ayudan, ¿no? Pero ya él ya hace cosas que antes no hacía. Escoge su ropa,
él volea los zapatos, no sé, lo que tenga que hacer, él ya lo hace porque va creciendo, va desarrollando. Esto es en lo natural. Bueno, otra cosa que a mí me pasaba, de niño me ayudaban a estudiar y ya de grande pues no estudié. No, ya cada quien dices, pues tú estudias o te va mal, ya tú tienes este, que estudiar. Ahora, en lo espiritual, al principio hay bebés espirituales que hay que cargarlos y hay que alimentarlos, porque un bebé, si está recién nacido, pues se va a morir si no le damos de comer. Entonces tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, cuidar su ambiente, alimentarlos, cargarlos, acompañarlos, ir con ellos. Hay que ayudarlos en todo. Pero luego cuando estos bebés espirituales crecen, ya no solo pueden alimentarse a sí mismos. Un bebé espiritual cuando crece ya solo él, tengo hambre y busca en la palabra. No nada más llora para que le den de comer, no, él ya va y busca y tiene una relación personal con Dios y ya se puede alimentar porque cuenta con la palabra. No depende de otras personas. Pero no solo puede hacer eso, sino que ahora ese que ya maduró, él puede ir a alimentar a los más chiquitos, a los más débiles. Y es responsable porque dice, a ver, yo te voy a levantar, no te duermas, te tienes que despertar. Y aquí debe haber gente madura que le pueda decir al de al lado, ya despiértate, ya levántate, o sea, ¿qué estás esperando? Ya crece también, o sea, aliméntate. ¿Qué necesitas? ¿Qué te falta? ¿Quieres que te apoye orando? Yo te apoyo. Ya un maduro, ¿se entiende la analogía que estoy queriendo hacer? Un maduro ya puede no solo ver por sí mismo, sino que puede ver también por más personas. Una persona madura no es la que es grande, porque puede ser grande y ser inmaduro. La persona madura es la que se hace responsable. Esa es una persona madura. Y la meta de la vida es la madurez. En Efesios 4:13 nos dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra meta. Tenemos que madurar. Y luego el siguiente pasaje dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. O sea, me está hablando de un contraste entre el que es maduro y el que es niño. El niño fluctuante con cualquier viento de doctrina se va, pero aquel que ya ha madurado ya se acerca a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Encontré otra versión que dice, nuestra meta, literalmente así dice, bueno, se lo leo todo, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. Otra versión dice, debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo. Y es una meta que todos debemos tener. No importa tu edad, puede haber un niño maduro, puede haber un señor como Chabelo, o sea, como Genruchito. ¿Se acuerdan de Genruchito? Ustedes no saben de Genruchito, están muy niños. Bueno, entonces no se trata de ser más antiguo, sino más maduro. No solo hay que llegar a la madurez, sino también ayudar a otros a que lleguen a esa madurez. Los que ya son adultos se despiertan solos, son responsables y no hay que levantarlos. Esos ya solos se levantan. Imagínense, les decía, un padre de familia que lo tienen que estar levantando cada día para ir a trabajar. Si él se queda dormido, si ese es el papá y se queda dormido, ¿cómo estarán los hijos, no? O sea, todos están dormidos en la casa. Ahora miren, les voy a pedir su cooperación. Yo quiero hacer una dinámica que espero que me funcione. ¿Todos me pueden ayudar? ¿Quién me quiere ayudar? Espero que todos, o sea, este es de todos. Miren, voy a tomarles una foto, pero les voy a pedir, ustedes son grandes actores, escúchenme bien, esto es para todos, o sea, grandote, chiquito, de todos, que te hagas el dormido. ¿Sí pueden hacer esto? ¿Les gusta dormir o no les gusta dormir?
Se podrán hacer los dormidos. A ver, cara de dormido. ¿Cómo es un dormido? O sea, si quieren, suéltense a Dios, no sé. Ronquen, hagan lo que quieran. Yo les voy a tomar la foto, pero lo que quiero llegar al punto es este, que quiero que veamos que un dormido viene a ser como un muerto, porque hay gente que cuando se duerme, de verdad, le puede pasar un tren encima y no se da cuenta. Bueno, duérmanse así, unos 10 segundos, ¿les parece? 10 segundos, los que están allá en cámara, luego les enseñamos la foto. A ver, necesito por etapas, a ver quién gana. 1, 2 y 3, vamos a ver los unos cómo se duermen. Bien dormidos. Hombre. Ok, van los de en medio, dormidos. Y unos se van a dormir de verdad, es lo malo. A ver, súper dormidos, pero así que, ok, bueno, es todo. Ahorita vamos a procesar las fotos. Denme chance. Oigan, hay iglesias que tristemente que se reúnen, sectas que se han reunido para hacer una matanza global, ¿no? Y se hace un suicidio y ha habido casos, ¿no? Así, entonces si ven estas fotos van a decir, oye, estos ya los perdimos. A ver, ahí, ok, bueno, ya quedaron allá, ya las mandé, ahorita al ratito las vamos a ver. Miren, quiero platicarles un testimonio, mientras allá se preparan ahí los de proyección. Quiero platicarles un testimonio. Hace varios años, muchos años, yo no estaba casado y junto con mi papá fuimos a un rancho que tenemos en Tamaulipas y teníamos un tractor descompuesto, era un Caterpillar, un D8, estaba descompuesto, nos surgía arreglarlo. Pasamos en la mañana, o sea, nos pusimos de acuerdo con unos mecánicos de aquí de Valles que nos ayudaron. Iba el mecánico con su ayudante. Pasamos por ellos muy temprano porque era el único día que ellos podían ir y nos surgía arreglar este tractor. O sea, ya había que arreglarlo. Y esta era la única ventana que teníamos con estos mecánicos para irlo a arreglar. Nos levantamos algo así como a las 5 de la mañana, nos preparamos, mi papá y yo salimos, recogimos a los mecánicos, era una camioneta de una sola cabina, pues Primitivo le tocó estar, a lo mejor estuvo antes en ese tiempo allá en ese rancho. Era camioneta con cabina sencilla, íbamos 4 personas amontonaditas, era tiempo que hacía frío, íbamos amontonadillos ahí en la cabina. Y iban los 2 mecánicos, mi papá y yo iba manejando. Yo era el designado, ¿no? El piloto designado. Llegamos al rancho, el rancho está unas 3 horas y media más o menos. Ahorita la carretera está mejor que antes, tal vez ahorita se hagan 3 horas. En ese tiempo hacíamos, yo creo que unas 3 horas y media en llegar. Pasamos por ellos como a las 6, llegamos allá, empezaron a desarmar el tractor, ya llevaban las refacciones. Y pues yo en el camino, los mecánicos aprovecharon de echarse una siestecita, una pestañita. Llegamos allá y pues ahora le empiezan a trabajar. Nosotros pues procuramos que no les faltaba nada, les llevábamos lonche y que a ver qué quieres tomar, una coca, para que no pararan porque había que acabar el tractor. Y tenían que desarmar, volver a armar, probar. Se hizo muy tarde. Yo pude haberme dormido durante ese rato allá porque pues pero me quise ofrecer ahí de chalán y entonces ahí yo le anduve haciendo al loco, pero no me dormí. Finalmente se armó el tractor cuando ya estaba oscuro. Tuvimos que alumbrar, no hay luz allá, tuvimos que alumbrar con los faros de la camioneta para ya los últimos detalles. Se echó a andar, funcionó, felices, pues vámonos de regreso. Veníamos de camino en una carretera muy sola, ahí donde hay cambio de estado, se pasa por
Tamaulipas y se pasa por una parte de Veracruz. Y mi papá ya me había visto que yo venía muy cansado. Y ya nada más me venía echando el ojo, mi papá hacia al lado, yo venía manejando y me dijo, ¿quieres que yo maneje? No, yo ando bien. Y digo, a veces uno es terco, ¿no? Que no, yo ando bien, ya andas cansado, me decía él. Porque realmente se hizo muy largo, o sea, desde muy temprano hasta ya llegamos aquí en la noche, ya muy tarde, muy tarde. Y venía yo manejando y ya de repente te empieza la carretera a hipnotizar, o sea, no había coches ni nada, en ese tiempo no había inseguridad como ahorita, y ya vas viendo la rayita ahí de la carretera y de pronto yo cabeceé, pero mi papá me iba echando el ojo, ¿verdad? Y me decía, a cada rato, unas 3 veces me dijo, déjame manejar, yo vengo bien, papá, yo vengo bien, pero en una de esas sentí que me movieron hacia el volante de pronto y me dice, ándale, ya esté a un lado. O sea, y le digo, ¿qué pasó? Pues ya venías dormido, me dijo. O sea, yo ya había cabeceado, ya me fui yendo para un lado así en la camioneta y me despertó el volantazo que me dio mi papá. Y ya me dijo, ya esté a un lado ya vete, hazte un lado. Y él manejó ya de regreso. Qué bueno que conté con mi papá que me despertara. Yo imprudente quise seguir manejando y sí venía muy cansado, pero no lo quería reconocer. Y bueno, finalmente no pasó nada. Pero qué bueno contar con alguien que te despierte, porque sí cabeceamos. Tal vez ahorita el que está al lado de ti sea el que te tenga que dar un volantazo para que, despiértate, o sea, échale ganas. Ni vienes a la oración, ni abres tu Biblia, o sea, te tienen que dar un volantazo porque te estás durmiendo, te la pasas viendo series en la tele, novelas o no sé qué veas, puro fútbol. Bueno, ayer estuvo bueno el juego, ¿no? Te la pasas en cosas que a lo mejor no te aprovechan, no quiere decir que sean malas, pero estás descuidando tu vida espiritual y es necesario que te despiertes. Dale un codazo al de al lado, por favor, porque quiero que no se me duerman. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Bueno, ¿cuál es el propósito de que nos mantengamos despiertos? Número 5. Espero hayan alcanzado allá a preparar las fotos. Número 5. 2 propósitos para mantenernos despiertos. Uno tiene que ver con los demás y otro tiene que ver con nosotros mismos, tiene que ver contigo. Vamos a ver la parte A, lo que tiene que ver con los demás. Segunda de Pedro 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si tú te duermes, va a haber gente que perezca. ¿Qué hubiera pasado si mi papá se hubiera dormido? Los mecánicos venían dormidos, pero si mi papá hubiera venido dormido, pues a lo mejor perecemos, ¿no? Pero él se mantuvo despierto, me dio el volantazo, me despertó y dijo, a ver, ok, ya esté a un lado ya hazme caso. Es necesario que tú estés despierto para que puedas advertir a otros. Es necesario que la gente, ya se me está bostezando, ya te vi bostezando. Dale un codazo, por favor, Steffi. Ya lo quemé. Es que trabaja de noche, él es velador, por eso es normal. No es velador, pero trabaja de noche. No duerme, no durmió, trae preocupaciones, no sé. Pero despiértamelo, por favor. Es necesario que estemos despiertos para poder despertar a los demás. Pero también tiene que ver con nosotros, porque en Efesios 5:25, les leo todo el contexto desde el 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Y esto tiene que ver con nosotros. Somos la iglesia tiene que ser una iglesia gloriosa.
Una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Todos nosotros como iglesia estamos en un proceso de santificación, pero si nos dormimos, se para ese proceso. Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar conectados con el Señor, tenemos que estar orando, leyendo la palabra, porque eso nos va a ir limpiando, nos va a ir perfeccionando, nos va a ir preparando para lo que Dios tiene para nosotros. Pero si nos dormimos, nos vamos a perder de todo eso. Entonces, hay dos propósitos. Por los demás necesitan que estemos despiertos, pero tú necesitas estar despierto para seguirte preparando y siendo santificado. Bueno, ok. Quiero ahora que veamos unas fotos. Les voy a enseñar unas fotos. Me ponen la primera, si se puede. Ok, si me ponen a ver, había una antes de esa. Bueno, ok, vamos, ahí le van moviendo y yo vamos a ir viéndolas. Esta me hablan de una iglesia que está despierta, no es una iglesia dormida. Estas fotos, ahí le van cambiando, por favor. Esto es una iglesia que está despierta, es una iglesia que está sirviendo, una iglesia que está dando, es una iglesia que tiene misiones, una iglesia que está evangelizando, una iglesia que tiene niños. ¿Saben que a mí me importa mucho que haya niños en la iglesia? Porque si no hay niños, quiere decir que se para la iglesia, se muere. O sea, ya no hay, cuando yo ya no esté, se va a parar. O sea, tú y yo no estemos, no yo Héctor de Luna, sino cuando ya nosotros no estemos, se acaba la iglesia. Pero cuando hay nuevas generaciones, aunque nosotros los adultos no estemos, la iglesia sigue. Porque sembramos en ellos y vamos a poder alcanzar una iglesia donde hay amor, una iglesia donde hay servicio, una iglesia donde está unida, una iglesia donde se sirven los unos a los otros, se aman, hay servicio. Es una iglesia viva, una iglesia despierta, una iglesia que están contentos, que están gozándose, que juegan, que se divierten, donde nuevas generaciones están impulsando, están aprendiendo y están progresando, están prosperando, están saliendo nuevos talentos. Miren la felicidad que había ahí. Una iglesia unida. De eso se trata, que seamos. Esa es una iglesia despierta. Eso es lo que debemos de tener. Una iglesia que no está muerta, porque la muerta cambia mucho. Ahora sí pueden poner las otras fotos a ver cómo saldrían. Esa iglesia está dormida. Bueno, fingimos estar dormidas, ¿no? Pero es como si estuviera es como si estuviera muerta esa iglesia. No, ese sí está dormido de más. Muy bien. No, pues ya los perdimos. ¿Cómo quiere ser? ¿Cómo qué iglesia? ¿Despierta o dormida? Tenemos que estar despiertos, ¿no? Como las primeras fotos que vimos, no como estas últimas, que ya de plano, ¿qué hacemos? Miren, ahora habrá quien diga, no sé si haya más, ok, gracias. Habrá quien diga que, pues es que está muy aburrido, no hay acción. Sabes que aún con acción te puedes dormir, y les quiero dar dos imágenes que de alguna forma me dan una representación de cómo puedes dormirte aún en medio de una tempestad. Y me ponen la siguiente imagen, el número 6, dos imágenes de la iglesia. Una, iglesia dormida en medio de la tempestad, y la segunda que vamos a ver es una iglesia despierta en medio de la tempestad. La primera, la dormida en medio de la tempestad, Jonás 1:6. Jonás tenía una misión, había sido llamado, sin embargo él huyó y estaban dentro de una tormenta, de una gran tempestad, y él bajó en la nave a dormirse. ¿Se acuerdan? Y que luego van y le dicen, bueno, pues ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Bueno, la iglesia puede estar como ese dormilón y en medio de una tormenta y no clamar a su Dios. No estemos así. ¿Por qué mejor no hacemos
la otra imagen, que es la de Hechos 27. En Hechos 27:20, vamos a leer para tener un poquito el contexto. Hechos 27:20, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. O sea, están en medio de una fuerte tempestad de muchos días. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Y el versículo 23 me gusta porque dice: esta noche ha estado conmigo el ángel del Señor, de quien soy y a quien sirvo. En medio de la tempestad, él estaba orando y tuvo esta comunión con Dios y recibió palabra de Dios y le dijo: sabes que yo te voy a dar a todos los de la nave. Simplemente se va a perder el barco, pero ninguna vida se va a perder. Yo te las entrego a ti. Porque él estaba orando, él estaba en comunión con Dios, aún en medio de la tormenta. El siguiente pasaje bueno, leo el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y las personas que están a tu lado van a recibir bendición porque tú estás conectado con Dios, porque tú estás despierto, porque tú no te dormiste. En el otro caso, Jonás el dormilón estaba perdido, estaba desconectado, y los que estaban a su alrededor estaban llevando las consecuencias, porque estaban teniendo una tormenta que había sido causada por la desobediencia de este hombre. Sin embargo, vemos el caso de Pablo, que ya estaban en la tormenta, y va a haber tormentas porque vivimos en un mundo caído. Hay peligros, tenemos un enemigo que roba, mata y destruye, quiere destruirte, quiere atacarte, pero podemos decir: mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y yo voy a estar conectado contigo, y yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que mi Señor es más fuerte que todos mis enemigos juntos. Voy a estar despierto, y no solo me voy a beneficiar yo, voy a beneficiar a los que están a mi alrededor. Número 7, ya vamos cerrando. Hay ventajas de permanecer despiertos, y les doy aquí un ejemplo en Lucas 9:28 en adelante. Dice que aconteció como 8 días después de esta palabra, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. O sea, estaban conectados con Dios, separaron un tiempo, fueron a un lugar específico para ir a buscar a Dios, como cuando estás convocado a venir los miércoles a la oración. Me da mucho gusto que estamos a veces como 40 personas, de pronto hay más, pero ya más o menos se mantiene ese número de 40, pero ojalá que todos los que estamos aquí pudieran estar aquí los miércoles, que venimos a buscar a Dios. Separa ese tiempo, tienes que subir, tienes que pagar un precio. Ellos subieron al monte a orar, y dice el 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pero vean el 32. Y Pedro y los que estaban con él, ¿cómo estaban? Estaban cansados, estaban rendidos de sueño, mas aunque estaban rendidos de sueño, ellos permanecieron despiertos. ¿Y qué pasó? Y vieron la gloria de Jesús. Si se hubieran dormido, se lo pierden. Entonces, si hay ventajas de estar despierto, porque estás en la jugada. Pero cuando tú te duermes, cuando yo me duermo, nos perdemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Y podrá haber milagros, podrá haber sanidades, podremos ver la presencia, la gloria de Dios, pero si estamos dormidos nos perdemos de todo eso. Podrá haber que venga Dios y te dé una revelación y te hable su palabra. Si estás dormido no lo vas a escuchar, te lo pierdes. Por eso tenemos que estar despiertos. Y número 8, y voy a invitar a los músicos que se vengan, por favor. Número 8, hay que discernir el cuerpo para no dormirse.
8 y último. Hay que discernir el cuerpo para no dormirse. En 1 de Corintios 11:23 nos habla de la cena del Señor. 1 de Corintios 11:23 nos dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y aquí tenemos los elementos de la Santa Cena y ahorita vamos a participar de la Santa Cena. La noche que fue entregado, el Señor Jesús tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esto es algo que tenemos que hacer constantemente, que está recordando el sacrificio del Señor Jesús por nosotros. Tiene un significado este pan, hay un simbolismo sagrado y también esta copa. Significa el cuerpo del Señor Jesús que fue partido por nosotros, significa la sangre que fue derramada en favor nuestro. Vuelvo a leer el 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Él va a venir, pero yo tengo que estar listo para su venida. Tengo que estar velando, tengo que estar despierto. Tengo que mirar, tengo que orar, tengo que estar alerta, mantenerme despierto hasta su venida, porque no sé cuándo va a venir. Pero luego, inmediatamente el versículo 27 me dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, ¿qué va a pasar? Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, y luego menciona, sin discernir el cuerpo, y eso lo quiero subrayar, ahorita voy a hablar más de eso. El que come y bebe indignamente sin, ¿qué dice ahí? Sin discernir el cuerpo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Juicio come y bebe para sí. Versículo 30. Por lo cual, leamos juntos por favor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Cuando yo no discierno lo que estoy haciendo, me lleva a enfermedad, a debilidad y a estar dormido. Y si vemos aquí cuando dice muchos duermen, es una forma muy poética de decir muchos están muertos. Puede ser un juicio sobrenatural que vino sobre la iglesia de ahí de Corinto, pero esto me resalta la seriedad de este evento de la comunión. Por eso no es algo para hacerlo a la ligera. Tenemos que entender que el Señor Jesús murió por mí en esa cruz. Él entregó su cuerpo, Él fue a pagar mis culpas, mis pecados. Él derramó su sangre por amor a mí. Tengo que entender de qué se trata. La cena del Señor no debe tomarse con ligereza. Este es un nuevo pacto que el Señor hizo con nosotros. Si yo lo estoy tomando, por eso decimos, esto no es para los niños, porque no lo pueden digerir esto. Si yo lo hago indignamente, juicio estoy llevando a mí mismo. Y por eso hay enfermos, hay debilitados y muchos duermen o mueren. Es lo que está diciendo ahí. Es un sacramento dado por Cristo. Pero les leo una versión que dice, porque el que come y bebe sin considerar a los que forman el cuerpo del Señor, se condena a sí mismo. Entonces, discernir el cuerpo no es solo entender que este pan está tipificando la muerte de Cristo en la cruz y este vino es la sangre de Cristo derramada. No,
Pero también, aparte de eso, si yo no discierno el cuerpo, si yo no considero los que forman el cuerpo, me condeno a mí mismo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? ¿Quién sabe cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a leer Efesios 1:22. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Versículo 23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Si tú no disciernes el cuerpo de Cristo, llevas condenación a ti mismo. Juicio estás comiendo, dice aquí. Entonces tenemos que discernir el cuerpo, tenemos que entender el significado de la obra redentora de Cristo en esa cruz, tipificada con este pan partido, porque Él fue molido por nosotros, por nuestros pecados, fue castigado por nosotros, tomó nuestro lugar en esa cruz, por su llaga fuimos nosotros curados, su sangre fue derramada por nosotros. Pero también tengo que entender que hay un cuerpo de Cristo, y cuando yo no discierno lo que es el cuerpo, puedo perderme de todos estos beneficios y puedo llevar juicio a mí. Romanos 12:3. Digo pues por la gracia que me es dado a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, no te creas ni muy ni tan. No tengas un más alto concepto de ti que el que debes de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, porque no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Acompáñenme a 1 Corintios 12:12. Ya con esto cierro. 1 Corintios 12:12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos el cuerpo de Cristo con muchos miembros. Versículo 15. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Versículo 25 al 27 leemos. Para que no haya desobediencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, miembros cada uno en particular. Dile al de al lado, te necesito. Te necesito. Pero también dile, tú me necesitas. Somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar unidos, tenemos que amarnos, tenemos que servirnos los unos a los otros, tenemos que ayudarnos, tenemos que discernir el cuerpo. Si somos causantes de división, no estás discerniendo el cuerpo. Si estás metiendo murmuración, veneno, cosas que causan división, y estás haciendo daño al cuerpo de Cristo, no se puede decir que amas a la cabeza si no amas al cuerpo. Si amas al Señor Jesús, amas la iglesia y velas por ella y oras con ella y te preocupas por ella. Nos preocupamos los unos de los otros. Si no discernimos el cuerpo, nos dormimos. Leímos hace rato, ¿se acuerdan que lo vimos esto? Muchos hay enfermos, muchos debilitados y muchos hasta duermen, que es una forma poética de decir se mueren. ¿Podremos orar unos por otros? Vamos a cerrar. Ponte de pie y vamos a bendecirnos. Vamos. Ora por la persona que está a tu lado. Si ves a alguien que está solo ahí,
acércate, invítalos, acérquense, hagan grupitos de oración si quieren. Vamos a orar unos por otros. Todos tienen que estar en un grupo. Todos pueden orar y todos pueden que oren por él. Amén. Checa ahí a tu alrededor. Si ves a alguien solo, pon tu mano sobre su hombro tal vez. Vamos a orar. Vamos a orar. Todos orando por todos. Porque nos necesitamos, porque nos preocupamos los unos por los otros, porque hay unidad, porque discernimos que hay un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Señor, te exaltamos, Señor.